Gracias a Dios por su don inefable, nuestro Señor Jesucristo, que nos une una vez más en esta mañana, en este día, en esta hora, para honrar y glorificar su nombre, para bendecir a aquel que ha hecho todo posible, nuestro Dios. Le invitamos a que en este día usted pueda invitar a otras familias o a otros hermanos. No tiene que llevarlos a su casa. Usted puede, mediante el celular, mandarles un recado y decirles: sintoniza el programa de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betlem. Está iniciando el culto. Participa, y si recibes a Cristo, dínoslo para que podamos orar por ti y contigo y te podamos poner en las manos de Dios. Qué importante es esto. Vamos a orar para dar inicio a nuestro culto de este día. Cierre sus ojos donde quiera que usted esté y glorifique el nombre del Señor. Pida la bendición de Él para los cantos, la lectura de la palabra, la oración en general, y también para que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de Él. Oremos. Señor, en este momento te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias porque nos permites, a través de tu Espíritu Santo, reunirnos para alabar y bendecir tu nombre. Señor, limitados por los espacios físicos, no podemos dejar de decir lo que hemos oído y visto, porque tú sigues siendo Dios. El culto de hoy lo hemos preparado para darte a ti la honra y la gloria. Bendice cada vida, cada hermano, cada hermana, cada persona que nos vea a través de estos medios, que sus corazones puedan ser bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, reciban un saludo y un abrazo fuerte ahí hasta sus hogares. Esta tarde nos toca leer el Salmo número 30, un salmo precioso. Dice así la palabra del Señor: Te alabaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, Jehová, ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén.
capítulo 3, un hermoso pasaje del versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra del Señor: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus mandatos, obedeciendo a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna medida. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios los bendiga, hermanos. Cristo me ayuda por él a vivir, Cristo me ayuda por él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser, cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca de está, siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestras amor, cada momento me cuidas, Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o en luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Damos gracias a Dios por este día. Siempre daremos gracias a Dios por su bondad y su misericordia. Él nos permite la vida, Él nos da la oportunidad de ver la luz del sol cada día y nos provee de los recursos para tener los alimentos. Gracias a Dios, porque en medio de todas las circunstancias de la vida, Dios está presente con nosotros, ya sea de una o de otra manera. Y oramos también que usted sea bendecido.
Y aquí el alimento espiritual también es importante y necesario para nuestra vida. Desde la semana pasada hablamos un poco acerca del matrimonio. Ahora hablaremos un poco más sobre la familia. ¿Cómo una familia puede servir a Dios? ¿Cómo puede encontrar el camino para darle a Dios la honra y la gloria? En las Sagradas Escrituras se nos dice que en los tiempos del rey Herodes, allá en Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías de los sacerdotes. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Y ambos eran rectos delante del Señor e intachables. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado su turno de participar en el grupo de oficiales del templo, tomó su turno delante de Dios y le tocó, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando, y en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso, y al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Sin duda alguna, la Escritura sigue contando que el hombre tardó en salir y empezaron todos a pensar: ¿qué habrá sucedido? Porque no sale el sacerdote. Cuando él salió con todo lo que pudo, porque realmente no había podido gesticular las palabras. Así que este pasaje lo encontramos en Lucas capítulo 1. Usted lo puede leer tranquilamente en casa, ya sea en la versión Reina Valera 1909, 1960 o en la Nueva Versión Internacional, o en alguna paráfrasis de las Sagradas Escrituras puede usted leerla, esta historia. Pero lo que importa es cómo podemos tener una familia útil, una familia de testimonio, una familia que dé la honra y la gloria a Dios. Y tomando el ejemplo de Zacarías, el sacerdote, y su esposa Elizabeth, nosotros encontramos cosas importantes para la vida. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. ¿Usted cómo se considera? ¿Recto? ¿Intachable delante de Dios? Sabemos que todos somos pecadores, pero la gracia del Señor Jesucristo manifestada en la cruz del Calvario nos ha limpiado de todo pecado. Hace poquito recibí la carta de un hombre que dice: yo he recibido a Cristo en mi corazón, pero no sé cómo caminar con Cristo. Los pensamientos malignos y los malos deseos vienen a mi mente y a mi corazón, y quiero seguir haciendo cosas malas. ¿Cómo puedo caminar delante de Dios siendo una persona sin pecado? La verdad es que mientras estemos en este cuerpo y viviendo en esta tierra, seguiremos pecando. Pero hay una gran diferencia entre pecar y vivir en el pecado. Cuando una persona peca es a veces inclusive una cuestión accidental. Pero cuando una persona vive en el pecado del alcoholismo, de la drogadicción, del adulterio, de la infidelidad, del robo, de lo que sea, simple y sencillamente no puede llamarse a esa persona una persona recta e intachable. Usted tiene que valorar sus acciones, sus pensamientos. Sus pensamientos son como los pensamientos de Cristo Jesús, buscando siempre el amor, la compasión, el servir a los demás, o sus pensamientos son de odio y de rencor, que salen de raíces de amargura. Usted tiene que pensar seriamente cómo son sus pensamientos, porque de los pensamientos vienen las acciones y de los deseos vienen estos tremendos pecados. Por algo el Señor Jesucristo dijo: donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón. Es importante recordar que la Biblia así lo enseña. Usted puede tener un deseo malo, malísimo, pecaminoso, y vivir todo el tiempo en ese mal deseo. Y Dios no espera que usted viva en eso. Dios espera que usted sea recto e intachable
delante de Dios, como lo eran Zacarías y Elizabeth. ¿En qué consistía la rectitud y lo intachable de sus vidas? En que servían a Dios, se guiaban por los principios bíblicos, caminaban en la senda que Dios les había establecido. Hoy día mucha gente busca la voluntad de Dios y preguntan, ¿dónde está la voluntad de Dios? Y yo le digo, en las Sagradas Escrituras. Ahí está la voluntad de Dios. Las Sagradas Escrituras es un manual para la vida. Cuando usted compra un auto, compra un equipo, compra alguna cosa electrónica, viene con un manual. Y si ese manual es muy reducido, tiene usted ahora una ventaja de poder bajar de internet los manuales más ampliados para conocer cómo utilizar lo que usted ha comprado. Mucha gente después de 5 años descubre que hay un botoncito que levanta el cofre del vehículo. Mucha gente después de mucho tiempo de estar manejando un vehículo o un equipo descubre que hay un botón que lo hace diferente. ¿Sabe por qué? Porque no leen el manual, porque no se enseñan a tomar con calma las cosas. La Biblia es el manual de la vida. ¿Usted quiere caminar recto e intachable delante de Dios? Lea los mandamientos del Señor Jesucristo. Más de 38 mandamientos el Señor nos ha dado. Lea las cartas paulinas en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice cómo debe ser la vida en la iglesia, dice cómo debe ser la vida en familia, dice cómo debe ser la vida entre los hermanos, dice cómo debe ser la misericordia. El apóstol Pedro también enseña muchas cosas acerca de la vida cristiana, del matrimonio, de la familia, y uno tiene que aprender a leerlas y entenderlas. Peleamos con conceptos como estar sujetos y decimos, no, yo no quiero estar sujeto a nadie, yo soy libre. ¿Sabe qué? Cuando usted no vive una vida libre de pecado, es usted un esclavo de sus vicios y de sus propias maldades. Pero Jesucristo nos hace libres, libres en verdad. Por eso Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Primera cosa entonces, para tener un matrimonio feliz, una familia ejemplar, hay que ser rectos e intachables delante de Dios. Segundo lugar, dice la Escritura, que obedecían todos los mandamientos y preceptos de Dios. En el Antiguo Testamento, donde se conocen las Escrituras judías, estaba la ley, los profetas y los salmos. Y un buen judío era una persona que conocía estas 3 partes de las Escrituras: la ley, los profetas y los salmos. Y los sacerdotes, sin lugar a dudas, tenían el tiempo suficiente para aprenderlos, para conocerlos, para entenderlos y para explicarlos. Y sabe, una de las cosas más interesantes es que los 10 mandamientos era solamente un pequeño decálogo de todo lo que Dios ha dicho en la vida ética y moral de los seres humanos. Pero cuando uno entra a entender esos 10 mandamientos a través del ojo de la ley ceremonial, uno se encuentra con una serie de cosas que no pueden aprenderse todas de memoria. Es difícil conocer todos los mandamientos del Antiguo Testamento y llevarlos a cabo. La ley fue dada por Dios a Moisés, Moisés al pueblo de Israel. Israel trató de cumplir la ley y creyeron en todo momento que ellos eran los únicos que tenían que cumplir esa ley. Dios los había llamado para que fueran testigos al mundo, pero nunca cumplieron la función de ser testigos para que otros conocieran la ley, los profetas y los salmos. Se quedaron con el mensaje, se quedaron con el manual, se quedaron con las instrucciones y no ayudaron a la gente a conocer al Dios vivo y verdadero. Fue después, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, 400 años después, que se escribió el último libro del Antiguo Testamento, que Jesucristo vino para enseñarnos el camino a Dios. Y cuando Él ascendió a los cielos, nos dejó su Espíritu, que nos enseña a caminar a toda justicia y a toda verdad. Hay que obedecer los mandamientos del Señor, los mandamientos y preceptos de Dios. Ya hemos mencionado algunas áreas específicas, pero mire, la vida del creyente no es una serie de no hagas esto, no hagas aquello, no practiques esto, no practiques aquello. Al contrario, es una serie de ama a tu prójimo, vive en honestidad, sé ejemplo de los fieles en palabra y en verdad,
Sé un buen creyente, sé luz donde quiera que estés, conviértete en la sal de la tierra. ¿Sabe? Para hacer todas estas cosas se requiere de una vida recta, intachable y además del conocimiento de la palabra de Dios para obedecer los preceptos y los mandamientos del Señor. Una tercera característica de estos personajes de las Sagradas Escrituras es que los encontramos en donde la Escritura dice que la esposa Elizabeth daría a luz un hijo y que se le pondría por nombre Juan. No tengas miedo, le dijo el ángel a Zacarías. ¿Sabe? Esto es bien importante, porque aquí hay algo que muchos de nosotros practicamos, pero no creemos y no aceptamos como debe ser: la oración. ¿Sabe? Dios estableció la oración como medio de comunicación entre nosotros y Él. Pero a veces pensamos que la oración es un contrato que Dios debe firmar abajo y diciendo: estoy de acuerdo con lo que estás pidiendo. Y a veces cuando llega el fin de año, por ejemplo, hacemos una lista de propósitos y deseos porque queremos alcanzar ciertas metas y objetivos, pero Dios nos dice: pero eso no son lo que yo quiero que tú hagas. Y entonces empezamos a orar: Señor, dame un carro, y cuando tenga ese carro voy a ir al templo todos los domingos para estar con los hermanos, y hasta voy a llevar a los ancianitos a su casa. Cuando la persona tiene un carro, se olvida de los ancianitos, se olvida del templo, se olvida de la iglesia y va a pasear a todos lados. Hay que ir a los pueblos mágicos, hay que ir a los parques, hay que estar en los centros comerciales, pero las reuniones en el templo las olvida. ¿Cuánta gente ora pidiendo dinero? ¿Para qué? Señor, si me das dinero, yo puedo hacer esto, puedo construir aquello, puedo hacer aquello, ayudar a este, al otro. Cuando Dios le permite a algunas personas tener dinero, recursos financieros, las personas se olvidan de las necesidades de otros y finalmente no ayudan a nadie. Zacarías y Elizabeth habían orado por un hijo, habían clamado a Dios con todo el corazón por un hijo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente clamar por sanidad, por salud, por un bienestar, por una situación económica difícil, por un problema con la familia, por una necesidad con otro pariente? En fin, hay tantos clamores por los que la gente eleva su voz a Dios. No todos representan que Dios esté llamando a la gente a clamar por esas cosas, pero sí debemos orar a Dios todo el tiempo para aquellas cosas que sabemos glorificarán el nombre de Dios. Tener hijos es una bendición, es parte de lo que Dios ha establecido en su palabra. Lo dijimos en otra ocasión: el hombre que tiene hijos en la juventud es una persona bendecida por Dios. Y sabe, los hijos deben ser guiados, educados, formados en los principios bíblicos. Cuando eso no sucede, simplemente los hijos son un problema serio para los padres y para los abuelos ancianos muchas veces. Hace algún tiempo había un librito que se llamaba El yugo desigual con los infieles. Era una novela, la historia de una muchacha que leía en un momento cuando había regresado del funeral de su abuela el diario de su madre, que su abuela lo había guardado por mucho tiempo. Cuando ella leyó el diario, descubrió que su madre se había casado con una persona no creyente en Cristo Jesús, lo cual le trajo serios problemas, entre otros violencia familiar, golpes, insultos, vejaciones, maltrato. Finalmente, el hombre la asesinó. ¿Sabe? Esto es muy difícil de entender, pero suele suceder. Hay historias verdaderas de hijas e hijos que se han casado con personas no creyentes y que el resultado ha sido la violencia, la frustración y los problemas serios. Pero cuando hay unidad, cuando hay un corazón que busca a Dios, la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere que se haga, entonces también uno tiene que entender que Dios tiene propósitos específicos. La familia fue creada por Dios y en medio de eso a veces hay limitaciones y las
el clamar a Dios por alguna de estas trae gozo, trae bendición y alegría, como muchos se alegraron y se regocijaron por el nacimiento de Juan, que fue el precursor del camino del Señor Jesucristo en esta tierra. Todos se alegraron por él. La que había sido estéril tuvo hijos, Elizabeth, y fue sentada con los príncipes de su pueblo. Así lo dice la Escritura. ¿Sabe? Es muy importante recordar que en la cultura judía, cuando una mujer o un matrimonio no tenían hijos, representaba un serio problema. En la sociedad judía, una mujer sin hijos no era bien vista. Una pareja sin hijos no era bien vista. Un hombre sin hijos, estando casado, no podía sentarse en las puertas de la ciudad para atender los problemas de la ley, los problemas políticos, los problemas de juicio, porque simple y sencillamente había perdido autoridad. Hoy nosotros podemos ver 3 formas de tener una familia que sea una familia de bendición, útil para Dios. Es una familia que cumple sus roles, es una familia que es un ejemplo de liderazgo como lo fueron Zacarías y Elizabeth. Es una familia que hace lo que tiene que hacer, servir a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, traer fruto de bendición para otras personas y traer almas a los pies de Cristo Jesús. Cuando eso no sucede, las familias simple y sencillamente son un problema. En la Biblia hay muchos ejemplos de familias problemáticas, de familias que no dieron un buen testimonio. En el libro de los Hechos encontramos a varias de estas familias. Por un lado, las familias que sirvieron a Dios. Por el otro lado, las familias que quisieron engañar a Dios y se engañaron a sí mismas, como Ananías y Zafira, que quisieron engañar a Dios con el recurso que habían obtenido de una heredad que ellos habían vendido y que quisieron seguir el ejemplo de Bernabé, dando el dinero para los pobres, y lo que hicieron es guardar una parte para ellos, y entonces dijeron que traían todo lo vendido a los pies de los apóstoles para que fuera repartido. ¿Y qué pasó? Los dos murieron allí mismo a los pies de los discípulos, y cuando habían llevado el cuerpo de Zacarías, entonces vinieron para llevar el cuerpo de Zafira, su mujer, queriendo haber engañado a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Todo matrimonio que tiene hijos y no lo sabe guiar en el camino de Dios, simplemente va a tener serios problemas en la vida cristiana, en la vida en general. Ejemplos de liderazgo fueron importantes en el ministerio de Cristo. Por ejemplo, la familia de Lázaro, Marta y María. No sabemos quiénes eran sus padres, pero sí sabemos que eran una familia piadosa que amaba al Señor. Otras de las familias que nosotros podemos ver es la familia de Priscila y Aquila, que fueron miembros del testimonio y la obra misionera en tiempos del apóstol Pablo. Pero las funciones que deben ser dirigidas en las familias están bien establecidas en la palabra de Dios. ¿Cómo es su familia? ¿Es usted un hombre y una mujer rectos e intachables delante de Dios? ¿Obedecen todos los mandamientos de nuestro Padre Celestial y sus preceptos? Y claman a Dios que responda a sus necesidades cuando estas son necesidades que, cuando se cubren, sirven para honrar y glorificar a Dios. Que Dios nos ayude para tener familias que den la honra y la gloria al Señor. El mundo hoy está convulsionado, no solamente por la pandemia, está convulsionado por la falta de una ética y una moralidad que sirva para guiar las nuevas generaciones. Hacen falta hombres y mujeres rectos e intachables delante de Dios, que cumplan sus preceptos y obedezcan sus mandamientos, que oran con fervor, con piedad, pero con la certeza de que lo que piden es para la honra y la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día. Te damos gracias por el ejemplo de Zacarías y de Elizabeth, que fueron piadosos, que fueron entregados, consagrados a ti,
obedientes, que sirvieron en todo para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, en nuestros países, en nuestras vidas, en nuestro mundo de hoy, hacen falta familias así, familias que te den a ti la honra y la gloria. Señor, te pedimos que tú bendigas cada matrimonio, familia que esté viendo este programa y que tomen la decisión de ser rectos e intachables delante de ti, empezando por recibir a Cristo en el corazón como Señor y Salvador personal, dedicando su vida a la piedad, al ministerio de la iglesia, dedicando, Señor, sus dones y sus talentos para servir a otros, siendo obedientes, Señor, en todo momento. Padre, que allí en las mentes y en los corazones de quienes nos estén viendo y oyendo puedan tomar la decisión de darte a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por este día. Te alabamos y te bendecimos. Y aquel corazón que se haya abierto para que tú puedas entrar, lo ponemos también en tus manos benditas. Amén. Qué bendición poder encontrarnos siempre así, juntos, en armonía. Pero hoy tenemos que despedirnos, no sin antes darle gracias a Dios por
lo que Él nos ha permitido hacer en este día. Damos gracias a Dios por las vidas de nuestros hermanos David Pérez, también de nuestra hermana Ruth Escalona, de nuestra hermana Valeria Hernández, quienes han dirigido la música en este día, y por supuesto el coro Wolfgang Amadeo Mozart. Gracias a todos ellos por el talento que Dios les ha dado, que lo siga bendiciendo y usando. Y gracias a quienes nos ayudan para la grabación, a Jorge, nuestro técnico en sonido, a Alejandro y nuestro hermano Luis, que nos ayudan en la grabación del video. Gracias a Dios por las vidas de cada uno de ellos. Hoy, al despedirnos, decimos al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Señor, te pedimos que en este momento en que hemos de continuar con las actividades cotidianas de la vida, podamos recordar que tu amor está con nosotros, que la gracia de Jesucristo nos guía cada día y que la compañía del Espíritu Santo fortalece, Señor, el espíritu de cada uno de nosotros. Síguenos bendiciendo y usando para la honra y la gloria de tu nombre. En Jesucristo oramos. Amén.